Hola, muy buenas tardes. Hoy día vamos a conversar con Javier Milei, que ha venido a Chile para hablarnos de las ideas que sustentan una vida libre. El Centro de Estudios Libertarios lo ha traído como uno de los máximos exponentes de las ideas de la libertad en la economía. Javier Milei es economista, autor de diversos libros, entre ellos El retorno al sendero de la decadencia argentina, Desenmascarando la mentira keynesiana, Maquinita infleta de valuta, etc. Es economista jefe de la Fundación Acordar, miembro del B20, que es una cumbre que reúne a importantes líderes empresariales y también gubernamentales para dialogar sobre los temas más relevantes del G20 en el contexto global. También es miembro del Grupo de Política Económica del Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional, es asesor del G20 en el diseño de políticas económicas y miembro del World Economic Forum. Ha venido a darnos una conferencia aquí a la Universidad Diego Portales y le damos la bienvenida en esta entrevista que tiene por fin que dar como registro de su pensamiento sobre las ideas de la libertad para que todos sus seguidores, que a estas alturas no son pocos, puedan acceder a un pensamiento que es distinto, que quiebra con los marcos hasta ahora bastante tradicionales de las universidades, ¿no? Así es que una perspectiva enriquecedora y fundada sobre todo en conocimiento empírico muy valioso. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. La primera pregunta, que a estas alturas parece obvia, pero no por eso no es importante responderla. ¿Qué piensas tú de la gestión que es necesario hacer hoy día en Latinoamérica frente a la lucha por las ideas de la libertad, como lo está haciendo el Centro de Estudios Libertarios en Chile? Bueno, me parece una excelente iniciativa lo que está haciendo el Centro de Estudios Libertarios, porque lo más importante es que la sociedad esté convencida de las ideas. Me parece que el primer estadio para lograr que las ideas de la libertad prendan es que justamente se haga el debate en un plano cultural. Es decir, porque si por alguna cuestión coyuntural de la economía vos podrías llegar a encontrarte con un gobierno que decide avanzar hacia las ideas de la libertad, aun cuando los resultados sean positivos, si vos no lográs que las personas comprendan la lógica, digamos, por qué ir por las ideas de la libertad y no por otro camino, esos resultados después se desvanecen. Es decir, el mejor ejemplo es Argentina. La coyuntura de fines de los 80 con una hiperinflación permitió que existiera un lugar para hacer reformas pro mercado, y después cuando vino otra crisis volvimos a las ideas que destrozaron al país, y porque no es solamente una cuestión de resultados, es decir, no alcanza con los resultados si los socialistas se siguen arrogando la superioridad en el plano moral. O sea, de hecho la discusión no solo debería incluir los resultados, sino que además debería contener el debate en cuanto a la superioridad en lo ético y moral. ¿Y cuál es la superioridad que tú observas en el libertarianismo frente al socialismo, cuando en realidad el socialismo se plantea como un acervo, una doctrina siempre preocupado por el prójimo, el colectivo, que sostiene a las personas más desvalidas y que por lo tanto va a usar el aparato estatal para ayudar a estas personas, y desde ahí suele los individuos que adhieren a esta doctrina acusar a los libertarios y a los liberales de ser egoístas, de estar preocupados solo de lo económico? Bueno, en principio ya el mero planteo de poner al colectivo sobre el individuo, digamos, termina masacrando al individuo, es decir, negando la esencia del individuo, y pretende resultados que son verdaderamente horrorosos.
porque pretender la igualdad entre los que somos distintos, naturalmente, esencialmente, es un acto que conlleva un nivel de violencia tremenda. Es como que suponete lo siguiente, que vos tuvieras una sociedad que querés que todos sean igualmente inteligentes. Entonces tenés el individuo promedio y aquellos individuos que están por encima de la media, cada vez que tienen un pensamiento por encima de lo que es un pensamiento del valor promedio, recibe una descarga eléctrica, ¿no? Y que cuanto más elevado ese pensamiento, bueno, eso es, digamos, vendría a trabajar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si vos te encontraras con alguien con una inteligencia, digamos, no sé, como la de Einstein, directamente los socialistas los condenarían a la silla eléctrica. Me parece que entonces básicamente lo que hay que enfocar es sobre, llevando la discusión al límite, cuáles son los valores de un lado y del otro. Entonces, cuando vos te das cuenta que la base de los valores morales que sostienen el socialismo es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, ¿sí? El robo, ¿sí? Y sobre todo el asesinato, porque no hay que olvidarse que esta idea estúpida le costó la vida a más de 100 millones de seres humanos, y si uno contempla los efectos económicos, o sea, estaríamos casi en 150 millones de vidas humanas. Entonces, me parece que si eso no se tiene claro, bueno, me parece que la discusión hay que darla. O sea, porque vos fijate, a pesar de todos los fracasos del socialismo, no hay un solo país donde haya funcionado, y siempre la excusa que tienen es, bueno, no se aplicó al límite. O sea, bueno, pues digo, hubo lugares donde sí se aplicó al límite y también fracasó. Pero bueno, evidentemente ellos se arrogan, digamos, una superioridad moral que en realidad no la tienen. Y eso, por eso hay que ir justamente al hueso de la cuestión de los valores subyacentes. Y en el fondo, cuando vos le planteás cuáles son sus verdaderos valores, y entonces ahí es donde empieza a crujir esa estructura, que además es falsa, además está construida sobre mala teoría económica. O sea, esa es una de las partes donde quizás tenemos alguna ventaja relativa los economistas, que al entender bien de cómo funciona la teoría del valor, uno puede inferir de lo tonto que es la teoría del valor trabajo. Y entonces todo lo que se construye desde eso, digamos, va a estar mal. Entonces eso es una ventaja para aquellos, digamos, que estudiamos economía. El problema es que ese discurso suele de alguna manera ser recibido con mayor facilidad, incluso en contra de la evidencia empírica, que el conocimiento económico que se tiene sobre la evidencia empírica, que es el que se defiende desde las ideas de la libertad. Pero al final no hay ni un país que no sea capitalista, digamos, que pueda presentar bajos niveles de pobreza o de igualdad política. Bueno, pero es que yo creo que vos tenés distintos planos de la discusión. O sea, de hecho yo sostengo que cuando hablo del capitalismo es una historia de amor. Mi vínculo con las ideas de la libertad. O sea, primero como economista trabajo sobre la evidencia empírica, ¿no? Y eso es algo que logra deslumbrarte, que logra decir, bueno, a ver, la cosa va por acá. El problema es que cuando vos presentás los resultados, entonces ahí la izquierda ataca con la cuestión de la desigualdad. Entonces, y ahí hay que estar muy bien parado en términos de lo que es el aparato metodológico con el que trabajan los socialistas y el aparato metodológico con lo que trabaja un economista, digamos, post Menger, Ballray, Gibbons. Entonces, y vos ahí tenés que entrar en ver cuáles son la lógica de la desigualdad, o bajo qué contexto, digamos, se puede hablar de desigualdad.
si el resultado es justo o no. Y entonces eso, digamos, implica también conocer sobre la teoría de la distribución. Entonces ahí empezás a comprender qué es justo y qué no lo es, al menos para un determinado conjunto de valores. O sea, a mí me parece que robar está mal. Ahora, si al socialista le parece que robar está bien, bueno, todavía tenemos un problema de valores, y me parece que entonces lo que hay que hacer es discutir los valores. Entonces, para mí, ¿cuáles son los valores? Los valores es el ahorro, el trabajar duro, esforzarse, servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, o sea, y el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Digo, para mí esos son, digamos, Estado de Derecho, igualdad, claro, política, digamos, en esos digamos, términos, ¿no? Con instituciones tales como la propiedad privada, los mercados libres, sí, digamos, la competencia, digamos, la cooperación social, sí, y la división de trabajo. O sea, ¿Todo eso se puede pensar fuera del marco del Estado? Sí, claramente. ¿Se puede pensar en ausencia del Estado y de la política, que las personas nos organicemos bajo esos principios y esos valores? Sí, exactamente. De hecho, en esta última reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, el doctor Martín Krause, uno de los grandes liberales de Argentina, junto a Alberto Venegas Lynch, hijo, y Alberto Venegas Lynch, padre, o sea, digamos, bueno, el doctor Krause recientemente acaba de presentar un trabajo utilizando teoría de los juegos que es factible el equilibrio anarcocapitalista. Porque hasta el momento no tenemos experiencias empíricas de un anarcocapitalismo exitoso, ¿no? No, bueno, está bien, digamos, pero sí tenemos evidencia empírica de las aberraciones del socialismo llevado a la práctica al extremo y fueron un fracaso. Y ahora, entonces, ¿por qué esa simetría de permitirte esa utopía y no la otra? Al margen, digamos, después de lo que sería, si vos querés, supongamos que fuera utópico. Bueno, el punto es, discutamos esos valores, esos equilibrios utópicos, y vamos a ver que la superioridad moral está por el lado, digamos, de los buenos valores están del lado del anarcocapitalismo. De hecho, desde mi punto de vista, el ideal de la sociedad es el anarcocapitalismo. Y creo que, dado el estadio en el cual se encuentran las distintas economías del mundo, hay un largo camino para hacer hasta llegar a ese ideal. Y después también es cierto que el progreso tecnológico va ayudando a que estas cosas puedan tomar lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces cuando me toca interactuar con liberales que estaban muy metidos en los debates, por ejemplo en los 70s o en los 80, entonces te cuenta, bueno, en los 70 discutíamos si las calles podían ser privadas. Claro, entonces en ese momento, digamos, había toda una discusión. Hoy esa discusión casi no tendría sentido, ¿no? Porque, o sea, si vos tenés en tu auto, digamos, una oblea que pasa por una autopista y lee y va contra tu cuenta, así que digo, eso hoy no. Entonces, me parece que el progreso tecnológico va a permitir cada vez más reducir el tamaño del Estado. Por eso los grandes enemigos del progreso tecnológico son los políticos, básicamente. ¿Todos los políticos? Sí, yo, digamos, o sea, no tengo valoración positiva sobre la política en general, digamos, como actividad. ¿Y no crees que haya que pasar por un estadio en que las ideas liberales también, sobre todo si vivimos en democracia, deban ser representadas y encarnadas desde la política para poder avanzar hacia la utopía anarcocapitalista? Sí, igual, digamos, no haría una idealización de la democracia, ¿no? O sea, digo, porque la democracia tiene problemas de consistencia, digo, el teorema de imposibilidad de Arrow, tiene vicios, el populismo, con lo cual tendría mis fuertes reparos, o sea, sobre cuál es el mecanismo por el cual ordenar la sociedad, en especial, digamos, siendo anarcocapitalista, ¿no? No, el orden es espontáneo, claro. Por eso, entonces, porque aparte, o sea, digo, el Estado es sinónimo de violencia, porque en el fondo se financia con impuestos.
y los impuestos son un robo, entonces tiene un vicio de origen. Pero lo que yo creo es que si la sociedad tiene conciencia de eso, va a entender que el Estado debería ser minimizado y llevado a su mínima expresión, donde el cero es parte del conjunto de elección, y que si hoy existe una restricción tecnológica que no lo permite hacer, está, ok, lo entendés, pero lo tratás de minimizar, ¿no? O sea, por eso yo suelo decir que soy minarquista estático y anarcocapitalista dinámico. Hoy, digamos, todavía la tecnología no ha evolucionado lo suficiente como para prescindir de las actividades de seguridad y justicia. Pero eso no quiere decir que en un futuro la tecnología permita también eliminar esa función dentro del Estado. Y tomar una serie de decisiones en común sin necesidad de sostener un aparato que al final vive sobre la base de la violencia impositiva. Ahora, yo que te vi varios de tus videos, de tus discusiones con muchas personas que, sabiendo y teniendo la evidencia ahí de que, por ejemplo, aumentar las barreras arancelarias es un desastre, que los países que las bajan tienen mejores experiencias, que enfocan mejor sus recursos en sus sectores competitivos comparativamente, etcétera, y siguen con la misma cantinela, y de alguna forma uno piensa que hay algo un poco las Hayek atávico, sin entrar en darwinismos sociales de ningún tipo, porque yo creo en la libertad, por lo tanto. Sin embargo, cuando uno piensa de que hasta el día de hoy, como dice el inquisidor en Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, ¿no? Dice, los seres humanos piden tres cosas: repartija igualitaria de panes, un líder al que seguir, pero que sea líder de grandes grupos y masa humana, ¿no? Y piden también que esa pinche libertad con la que nacen, alguien se haga cargo de ellos lo antes posible. O sea, piden un infierno. Piden vivir en el infierno. Piden paz. Prefieren la paz, dice el inquisidor. Yo te estoy aquí exponiendo, sí, digamos, no, a una infierno. reflexión. Vos sabés que eso es un infierno. Lo que pasa es que la gente es interesante, porque la gente, incluso que ha tenido experiencias directas en el infierno, luego tiene esa capacidad de abstracción ideológica en que termina justificando, digamos, lo vivido a partir de razones que, o sea, Orwell, ¿no? Orwellianas, digamos. Entonces, la pregunta, porque sigue siendo más seductor, de alguna manera, este discurso de la repartija de los panes, fíjate que Hannah Arendt dice que antiguamente la justicia no estaba vinculada bajo ninguna circunstancia a la igualación de condiciones materiales. Lo justo era la igual libertad. E igualdad y libertad no se escindían en medio de personas que compartían los mismos derechos como ciudadanos. No tenía que ver con la repartija de panes. Sin embargo, de alguna manera, hoy día ese es el discurso que sigue siendo tremendamente seductor, sobre todo frente a la fragilidad humana. De alguna manera pareciera... Increíble, ¿no? Porque, digamos, las condiciones de extrema pobreza en los últimos años, 200 años, pasaron del 95% con 1.000 millones de habitantes en el planeta, y hoy, siendo 7.250, la extrema pobreza es 5%. En un contexto donde además el PBI per cápita en esos 200 años se multiplicó por más de 9 veces, cuando a lo largo de los 1800 años anteriores el PBI per cápita solo subió 40% como resultado del descubrimiento de América. Bueno, pero por eso tú dices mismo, ¿no? Que los resultados no nos van a no van a dar la victoria a la libertad, que tenemos que hacer algo más, ¿no es cierto? Yo estoy que los resultados. Sí, yo estoy... Hay un tema psicológico. Yo creo que hay que ir a la discusión de los valores. Solamente se va a lograr quedar clara la situación cuando los valores estén sobre la mesa. Pero entonces, cuando vos dejás en evidencia a los socialistas como personas resentidas, envidiosas, fracasadas, ¿sí? Y que lo único que quieren es utilizar el aparato violento del Estado para robarte el fruto de tu trabajo y repartirlo acorde a su criterio moral, bueno, entonces ahí van a empezar a aparecer algunas preguntas que alguien se va a hacer. Pero si vos, yo creo que el gran problema de los defensores de la libertad fue siempre creer, bueno, mirá, la verdad que la evidencia empírica es tan contundente que ni siquiera tengo que perder tiempo en discutir contigo. Claro. Y me parece que
que eso les permitió a los socialistas arrogarse una bandera que no tienen. Por eso yo creo que la discusión tiene que ser dada sobre los valores de los sistemas. Es que el malo del egoísmo y el bueno es la preocupación por el prójimo. Lo que el socialista suele encarnar es esta preocupación por un otro, que además presenta el siguiente elemento que lo he estado pensando, a ver qué piensas tú. Cuando el mercado genera mucho bien, lo hace desde esa mano invisible. No, tú no puedes decir, a mí me va bien porque vino tal señor o tal partido político. No, es el mercado el que dice, a nosotros nos gustan las ideas de Javier y lo vamos a ver y lo vamos a invitar, etcétera. En cambio, cuando el Estado, por mucho que la embarre en muchas cosas y despilfarra, etcétera, hace un bien, como darle la educación al niño que si no, teóricamente, no lo verá teóricamente, porque uno no se imagina qué es lo que pasaría en ausencia de Estado. Pero eso es lo que tú tienes. ¿Ves entonces la impronta? ¿Ves? Puedes responsabilizar a alguien del bien que ha sido objeto, aunque eso sea con los impuestos tuyos, de todos, etcétera. No hay ahí como, por eso, una dificultad de ganar esa batalla de los valores, etcétera. Bueno, el problema quizás es esta coordinación del orden disperso que genera el sistema de mercado. O sea, y que lo que hay que entender es que el mercado somos nosotros. O sea, en general, digo, se habla del mercado como si fuera un ser mítico. Digo, no, somos nosotros. El mercado somos nosotros. Por eso muchas veces hay gente que ataca al mercado. ¿Cómo atacás el mercado? Digo, si vos estás ahí adentro. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es claramente comprender la lógica del orden espontáneo y del rol del sistema de precios. Es un elemento virtuoso que requiere algún entrenamiento para comprenderlo, pero bueno, habrá que aquellos que tienen más entrenamiento deberían tratar de explicarlo de una mejor manera. Y por otro lado, la pregunta es, ok, digamos, si vos socialista sí sos, tenés este sentimiento de caridad, ¿y quién te dijo que yo, liberal no lo tengo? Digo, ¿por qué Claro, crees que claro, yo no lo tengo? Claro. Esto es muy interesante. Hay un libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. Uh-huh. Básicamente lo que describe es lo que ocurrió en Argentina durante la época de la Gran Depresión. O sea, Argentina tenía un estado muy chiquito en ese momento. Argentina, de hecho, en 1895 era el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Y durante gran parte del siglo XX, al inicio, estuvo en el quinto en el ranking, oscilaba en torno al quinto lugar, a veces un poco arriba, un poco abajo, pero digo, o sea, pese a que el principal socio comercial de Argentina, Inglaterra, había estado involucrado en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, o sea, que Argentina era un país rico y con un estado muy chiquito. Sin banco central, de hecho. Tu paraíso. Mi paraíso es el anarcocapitalismo, pero digo, o sea, no solo pero que no haya, pero es un avance importante. Pero más allá de eso, lo interesante es que cuando llega la Gran Depresión, aparece todo un conjunto de sociedades de beneficencia que daban contención a los caídos. Y eso no fue organizado por el Estado, fue organizado básicamente por las personas, por el sector privado. Entonces, cuando el otro punto es, bueno, ok, digamos, vos querés hacer caridad, digamos, ok, querés hacer caridad, bueno, tenés todos tus bienes para hacer caridad primero, antes de exigirle por la fuerza. O sea, la caridad no puede ser a punta de pistola, y si vos lo haces desde el Estado, es a punta de pistola. Eso no es caridad, eso es robo. O sea, si no entendemos la diferencia entre caridad y robo, digo, tenemos un problema. Entonces, la pregunta es, ok, ¿con qué? Entonces vos la pregunta es, ok, ¿querés eso? ¿Con qué lo vas a financiar?
Claro, porque si fueran calvinistas tendrían que poner sus empresas y dar trabajo, y era el espíritu del capitalismo. Bueno, inicial, pero que lo, claro. Como dice Max Weber. Entonces, sí. digamos, Y era todo en pero beneficencia. siempre ellos son muy generosos con el dinero ajeno, no con el propio, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, digo, ese es el problema, o sea, es infinitamente más grande el nivel de generosidad que vos podés mostrar hacia una situación cuando la cuenta la va a pagar otro. Ahora, el Estado, ¿puede hablarse, como lo hace Hannah Arendt y otros, de un capitalismo de Estado que lo que hace a través de políticas monetarias y de inflacionarias, etcétera, es una expropiación, además de los impuestos, una expropiación la inflación de la es gente? una expropiación, sí, la inflación directamente es una Y expropiación. la recesión en combinación con ciertos juegos de tasas de interés desde el Banco Central, etcétera. Bueno, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, así que imagínate que todo lo que deriva de... A ver, en una economía de trueque no hay inflación. ¿Banco Central y patrón oro o no hay patrón oro? En realidad la moneda va a ser la que elija el público. De hecho, la moneda es un invento privado. O sea, que es básicamente un bien para hacer intercambios indirectos. Es decir, originalmente, digamos, vos tenías el trueque tenía problemas, ¿sí? Uno era el problema de la doble coincidencia. Vos tenías que encontrar la contraparte que quisiera el bien que vos querías vender. O sea, y a su vez le querías comprar el que él tenía para vender. O sea, eso es un problema no menor. Después está el problema de la indivisibilidad, porque puede ser que yo venda charlas de economía y vos querés comprar charlas de economía, pero vos tenés para pagar pan. Claro. Bueno, Dios, o sea, y yo no te voy a dar una charla de economía por un kilo de pan, y tampoco, digamos, ni por 50, porque no, digamos, no lo quiero. Y a vos, o sea, el equivalente de kilo de pan, digamos, de la charla tampoco te sirve. Claro. Entonces, una de las cosas que descubren los seres humanos es que había bienes que servían más para intercambiar otros bienes. Entonces, metales, claro, entonces van a bienes que servían para hacer esos intercambios. Así es como se empieza a usar el azúcar, la sal, el tabaco, el lino, que se usan como monedas. Son bienes de intercambio indirecto. En todo ese proceso se dan cuenta que la portabilidad es importante, que no se degrade el bien es importante. Entonces aparecen las monedas de metal, aparece el oro y la plata. Y la plata se usaba para las transacciones chicas y el oro se usaba para las transacciones grandes. O sea, básicamente así es como se va constituyendo la aparición de las monedas metálicas. Ahora, si tuvieran una varita mágica y te permitieran elegir, ¿qué harías con... pudieras hacer una sola magia? O eliminar el Banco Central o cambiar los fundamentos de la educación en general todos los países latinoamericanos, porque tú sabes que todos los colegios de profesores y los profesores en general son personas que adhieren a ciertas ideas, digamos, que están más cercanas al Estado, porque además son trabajadores del Estado. O sea, si eso es hablar bien de al final mi casa donde yo me nutro, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera, lo que tú hablabas en una de las entrevistas, de la disonancia cognitiva. Las personas están familiarizadas con ese mundo desde muy chicas, crecen, llegan a la universidad y de pronto se encuentran con un discurso que les es completamente distinto y una realidad que también es distinta. ¿Qué cambiarías? ¿Sacarías el Banco Central o transformarías...? Haría la transformación cultural. El resto vendría por añadidura. Claro. Es decir, sola la gente eliminaría el Banco Central. Sí, es cierto, sí. Y ahí ahí es donde se genera, digamos, esta imposibilidad tan radical de las personas de entender que aquello en lo que creen, que termina siendo casi una identidad fisiológica, porque son mapas neuronales, ¿no? No está adecuado con lo empírico, y por eso luego tienen el ejemplo de Venezuela, pero siguen diciendo que Venezuela prácticamente es un fracaso hoy día porque no abandonó el capitalismo, ¿no? Sí, es bueno, pero es que si vos en realidad tu formación es la correcta, te vas a dar cuenta que es socialismo. Porque cuando vos te imponen a qué precio producir, a qué precio comprar, cuánto producir, qué cantidades producir, o sea, en realidad vos no sos dueño de tu empresa, sos un mero gerente. Con lo cual, eso implica que no estás haciendo cálculo económico. Bueno, de hecho es evidente, ¿no? En ese caso. Porque en el fondo tendrás
propiedad, pero la propiedad no es decir que sos el dueño de él, sino que puedas disponer. O sea, ¿qué propiedad tenés vos si no podés disponer de la misma? Si vos sos dueño de este papel, pero no podés hacer nada con ese, entonces no sos dueño. Y para hacer algo con este papel necesitas que te lo autorice otra persona. Entonces, no sos dueño de este papel. Puedes decir que sos dueño, pero no lo sos. Ese es el punto. Es decir, hay que comprender la lógica de la propiedad. Pero obviamente, es decir, eso es para los socialistas un elemento que les permite señalar que eso no es socialismo. O sea, digamos, no se pueden hacer cargo de sus resultados negativos. Entonces, les resulta más fácil negar la evidencia empírica que aceptar que se equivocaron, que vivieron equivocados toda su vida. Claro, eso cuando tú eres de los diseñadores, digamos, pero cuando tú estás dentro de las víctimas de, digamos, ese tipo de política. Se llama síndrome de Estocolmo. Ah, tú lo explicas así. Claro, esa sensación de... En el Gorgias está, que es un diálogo de Sócrates, está esta necesidad que tienen los seres humanos de acostarse tranquilo y decir, qué bueno soy. Soy un buen ser humano y para eso adhiero a las ideas que se me enseñaron son las buenas, pero ¿no? es que, claro, pero a ver, el problema es ¿por qué creer que los valores morales que se arrogan los socialistas están fuera del ser humano? ¿Por qué corresponden al colectivo y no corresponden a los individuos? Si es una incoherencia en sí misma. Digamos, o sea, yo tuve la oportunidad de ver fragmentos del debate que tuvo tu hermano en Argentina con 3 cavernícolas. Entonces, el punto es, bueno, no, en realidad es la sociedad la que... digo, la sociedad no decide, o sea, ¿qué es la sociedad? O sea, digo, ¿qué es ese colectivo? O sea, alguien, digamos, o sea, es alguien, entonces vos negás al individuo, pero después, ¿quién es el que va a instrumentar en el colectivo? Es un individuo, pero muchas veces es un individuo que ha sido igualado en sus inteligencias, como dice Tocqueville. Entonces, y eso Tocqueville lo atribuye a la democracia, como un defecto de la democracia, no como un defecto de ciertos partidos políticos dentro de ella. Dice, la democracia exige de todos sus miembros una igualación de las inteligencias y ese es el camino más lento pero más seguro a la esclavitud. Esa es y es más, incluso dice que otros regímenes como los monárquicos te pueden obligar a hacer cosas que no quieres. Pero aparte, suponete lo siguiente, porque ¿quién es el que va y toma las decisiones? Entonces, ¿qué te van a decir? ¿El mejor, por ejemplo? Ah, pero si vos entonces admitís que hay un mejor, entonces estás admitiendo que los seres humanos son distintos. Entonces, si son distintos, entonces igualarlos es una salvajada. Claro, pero ahí te puedes ir con John Rawls y puedes hacer que respetas las diferencias que hay dentro del mercado en tanto vayan en beneficio de los peor situados. Esto tiene muchas lecturas posibles, digamos, ¿no? Yo, digamos, o sea, el tema, digamos, cómo uno puede hacer la lectura de Rawls, o sea, el punto es, bueno, mirá, hay también mecanismos, digamos, de seguros que podrían haber comprado tus padres, ¿no? O sea, con lo cual me parece que siempre el problema en la discusión con los socialistas es la mala teoría económica que hay atrás. Es decir, vos no podés construir nada desde un cimiento que es erróneo como es la teoría del valor trabajo. Entonces, si... Por ejemplo, pero los socialdemócratas muchos no adhieren a esto, digamos, de la teoría del valor trabajo socialista. Bueno, porque en realidad son bastante ignorantes. O sea, son, digamos, o sea, socialistas berretas. ¿Qué significa berreta? De baja calidad. Ah. Es decir, un keynesiano es un socialista berreta, es un socialista de mala calidad. Porque que el es de la buena base de los calidad socialdemócratas. deja todo, o sea, te lleva al infierno rápidamente y el otro va de a poco, por su mala calidad, digamos. Claro, digamos, entra en la lógica, digamos, de esa dinámica que uno, digamos, infiere desde camino de servidumbre, ¿no? Donde hay algún tipo en la poltrona que no le gusta un resultado y como es un fracasado intelectual en entender eso,
lo quiere corregir violentamente y utiliza el aparato represivo del Estado. Y la consecuencia de eso es que el resultado termina siendo peor de lo que tenías originalmente. Ahora, ¿qué Y ese nuevo resultado genera más demanda de intervención. Claro. Por eso, digamos, cualquier solución... Por eso, claro, por eso no existen... Digo, y esto está en un libro de Mises que se llama El mito de la tercera vía. Dice, no existe, digamos, esa solución intermedia. Es decir, hay dos sistemas, está el capitalismo y está el socialismo. Y cualquier solución intermedia es inestable, porque tiende a más socialismo. Ya, tenemos se abren dos flancos. Uno, hay políticos, estadistas, grandes políticos, digamos, que consultados por el tema de la redistribución, de hasta dónde hay que redistribuir, responden, mientras podamos mantener la paz social. Es decir, la paz social sería el resultado de la redistribución. ¿Qué opinas tú de eso? Me parece que es convalidar la existencia de la envidia. Esto que significa que entonces si yo soy un inadaptado, que no puedo soportar el bienestar de ustedes y como consecuencia de ello, o sea, me voy a poner loquito y hasta puedo llegar a matar a alguno de ustedes, entonces ustedes tienen que agarrar y entregarme sus bienes para calmarme. Digo, lo cual es un disparate. Ya, y el otro que ya O puesto de otra manera, me permiten que tenga el revólver para sacarle a todos ustedes todo lo que se me dé la gana, porque si no me voy a enojar y los voy a matar. O sea, digo, entonces, digo, ¿qué estás convalidando? Es decir, con lo cual le quitas, mira, salvo que seas anarcocapitalista o anarquista, digo, le reconoces por lo menos la seguridad y la justicia. O sea, vos lo que me estás diciendo es que ni siquiera te vas a hacer cargo, o sea, querés Estado y no te haces cargo de la seguridad y la justicia. Exactamente, claro. O sea, digo, lo cual es una contradicción en sus términos. Sí. Pero entonces, ¿para qué te pago? ¿Para qué te pago, Estado? Entonces no te pago nada y me defiendo solo del loquito que me quiere robar, entonces. Y vas a ver cuando el resultado de ser loquito le sea adverso, vas a ver cómo va a dejar de ser loquito. O sea, ¿por qué? Porque la gente responde a los incentivos. Pero no todo. Hay algunos que son malos incentivos, ¿no? La gente responde a los incentivos. Si no está el Estado en el medio, los incentivos que genera el orden espontáneo son los correctos. Porque vos en el capitalismo no podés ser exitoso si no servís al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, yo te podría odiar, pero también existe algo que se llama la creación de las necesidades. O sea, no todas las necesidades, porque esa es una idea de capitalismo que yo la entiendo en un marco menos artificial, en el sentido del artificioso, que hemos creado un mercado que satisface ¿sí? muchas ¿Vos vas a crear una necesidad? Puedes crear una necesidad, okay. claro. Entonces yo no puedo decidir si quiero o no. O sea, claro. le quitas al individuo y eso pero es falso. Esas son las tesis. Yo tengo que... No, eso es falso. Bueno, pero eso es falso. Para que las refutes. Pero es falso, porque eso de vuelta, porque tiene que ver con la mala teoría económica. Es decir, tiene que ver con la teoría del valor trabajo. Creer que vos podés crear valor desde la oferta. Claro. Es decir, bueno, no es cierto. No es cierto. La actividad empresaria consiste en descubrir cuáles son las necesidades de la gente y satisfacerlas. No que yo le imponga al resto mi producto. Entonces te llevo... Entonces vos sos tonta, entonces yo te engaño para que vos compres lo que yo quiero. O sea, mirá, a ver, vos te podés equivocar, pero no te vas a equivocar sistemáticamente. O sea, el error es parte de la vida. Eso, digamos, los austríacos lo tienen mucho mejor trabajado que los neoclásicos. Sí. O sea, en la configuración del mercado, digo, esto está en un trabajo de Israel Kirchner que es muy bueno. Digo, cuando vos mirás la economía del mercado, digamos, en el mundo neoclásico aparece la curva de oferta y demanda y ¡pum! Va instantáneo al punto de equilibrio. Y Kirchner dice, no, bueno, mira, este es un proceso de tanteo. Hay algunos que van a vender caro, hay otros que van a vender barato. Digo, proceso schumpeteriano, y van a estar descubriendo, digamos, día a día, y bueno, hasta que en un momento van a llegar. ¿Por qué? Porque el mercado es un proceso de descubrimiento.
Entonces, digamos, se crea la oportunidad, después alguien la descubre y empiezan a actuar en función de eso. Ya, perfecto, pero entonces déjame, porque estamos con Pero no existe tal cosa como que... Ya. Porque vos podés engañar a mucha gente, ¿sí? Durante un corto periodo de tiempo, podés engañar, a muchos, ¿sí? Pero, un poco tiempo, a pocos, mucho tiempo, pero no podés engañar todo el tiempo a todo el mundo, o sea... Con lo cual eso se desvanece en el proceso de descubrimiento que es el mercado, eso se desvanece. Es decir, no tiene sustento. O sea, es como creer que los individuos carecen de capacidad de aprendizaje. Sí. Y cuando vos mirás la historia de la humanidad, si hay algo que caracteriza al individuo es el aprendizaje. Entonces, ¿cuántas veces tengo que negar al individuo para llegar a esa estupidez llamada socialismo? Y una última pregunta, porque ya estamos con el tiempo. Del camino intermedio de la socialdemocracia y los estados benefactores, que vienen a ser como la aspiración, ya no del extremo del socialismo más duro y real, y tampoco en el libertarianismo, sino que es, digamos, lo que mucha gente dice, como un estado que te dé una red. Incluso Hayek, en algún minuto en Camino de Servidumbre, plantea un mínimo de red tendría que haber, o Smith dice, bueno, educación si es que no hay, el estado tendría que proveerlo. Porque siempre te van a responder con los casos, que yo sé que Suecia tiene otras variantes, te responden con casos que tuvieron que asumir capitalismo y abandonar socialismo. Bueno, pero... claro, por ejemplo, Suecia, a ver, yo siempre digo esto, o sea, cuando los políticos, por ejemplo, en Argentina hablan de Suecia, yo digo que viven masturbándose con el nivel de presión fiscal de la Suecia que quebró. Y se quedaron con eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos sueñan? 75, 80% de presión fiscal. Todo lo que se pueden llevar ellos. Imagínate que son los principales beneficiarios del estado del bienestar, ¿no? Que se debería llamar estado de malestar, pero bueno, eso es otro tema. Pero aún en esa situación, Suecia quebró y tuvo que hacer reformas pro mercado. Hoy Suecia está entre los países con mayor libertad económica. Y de hecho, la educación trabaja con el sistema de vouchers. Ya. Entonces, ok, supongamos lo siguiente, que esto en un momento Hayek lo dice, ok, supongamos que nos ponemos de acuerdo y todos queremos tener educación, consideramos que la educación, entonces pongámonos de acuerdo con un sistema que estimule la competencia, ¿sí? Y que genere el mejor resultado posible. En esa línea es donde Friedman desarrolla la idea de los vouchers. Entonces, todos nos pusimos de acuerdo que queremos asegurar un piso de educación y estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Entonces todos ponemos y eso después se reparte igualitariamente y todos van y se benefician todos. Y tienen ese voucher para ir y estudiar en el lugar donde quieren. Y no que te pase como en Argentina, que quedas condenado a las instituciones públicas que son centros de adoctrinamiento marxista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su misión es defender la religión del Estado. Porque son parte de ese Estado. Uh-huh. Ahora, y eso asegura la continuidad de ese Estado. Ahora, ojo también con eso, porque con los vouchers solos no alcanza. Porque si el Estado va a estar regulando los contenidos, Claro. Entonces no salimos del adoctrinamiento. Claro, vos fíjate, este ejercicio lo hizo tu hermano en Argentina. Fue a la Facultad de Filosofía y tomó toda la bibliografía de todos los planes, de todo el plan. Y no encontrabas un solo autor liberal. Evidentemente, de ahí solamente vas a estar fabricando marxistas. Vos vas a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, y tiene un solo curso liberal, que es Historia del Pensamiento Económico 2, que es optativa, en un horario de muy difícil acceso. Entonces, y después usan eso para mostrar que es plural. ¿Qué va a ser plural? Ahí es donde tenemos que seguir entonces con la batalla por difundir las ideas y otras y perspectivas que estén realmente ancladas en experiencia empírica. Te doy las gracias, Javier, en nombre del Centro de Estudios Libertarios, por haber estado con nosotros. Es un placer.